Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Muchas gracias por esperarnos. Vamos a empezar a platicar sobre este tema que tiene que ver con una de las grandes tendencias que hay en ciberseguridad hoy en día. Es el modelo de Zero Trust y por qué es importante abrazar para las organizaciones este modelo. De antemano y a manera de disculpa, les comento que espero a lo largo de la plática no venderles nada más que comunicar esta idea de lo que es Zero Trust y cómo entendemos Zero Trust desde AppGate. Si ustedes después de la plática están interesados en entender cómo podemos ayudarlos a proteger sus redes, para mí sería un gusto poderlo hacer a través de nuestros amigos de BG2 que nos invitan a este foro el día de hoy, poder platicar con ustedes, poderles explicar qué podemos hacer por sus redes. Para no quitarles más tiempo y tratar de recuperar un poco el tiempo que perdimos, arrancamos con esta idea, los 10 mandamientos de Zero Trust. ¿Por qué abrazar este modelo? Bueno, lo que vemos acá son parte de las ruinas de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es importante dentro del contexto de Zero Trust porque en ella se llevó a cabo en 2003 un foro, el Foro de Jericó, donde se estableció que el perímetro había desaparecido en las redes, que el perímetro ya no existía, ya no había una clara diferencia entre los recursos que están al interior de una red y los recursos que están fuera de la red. Los usuarios que están dentro y los usuarios que están fuera, todo el mundo tiene que interactuar con todo y había que buscar una forma de garantizar esto. El elegir la ciudad de Jericó para hacer este foro no fue algo accidental. La ciudad de Jericó es una de las primeras ciudades que existían en la historia de la humanidad y estas primeras ciudades, lo más normal es que estuvieran completamente amuralladas. Es decir, que tuvieran un perímetro claro, que estuviera protegido con grandes murallas. Estamos hablando murallas estilo la Gran Muralla China, para poder aislar lo exterior de lo interior, para que funcionaran exactamente como funcionan las herramientas de seguridad tradicional. ¿Cuál es el problema? El problema es que las herramientas de seguridad tradicional fueron creadas para proteger redes que, como la ciudad de Jericó, estaban perfectamente definidas. Ustedes piensen en una ciudad contemporánea y pensamos en la mancha urbana, pensamos en ciudades que han crecido tanto, que han incorporado otros municipios, otros estados, o que han roto las fronteras de la ciudad misma. Lo mismo pasa con las redes. Las redes han dejado de ser estos espacios centralizados donde se puede ver claramente desde dónde se están conectando los usuarios, todos en el mismo lugar, todos al mismo sitio, o espacios un poco más flexibles, como eran las redes descentralizadas, las redes con sucursales, donde los usuarios se conectan a su sucursal y a través de un nodo establecen comunicación con otros nodos para compartir información, para acceder a ciertos recursos. Sin embargo, eran espacios bastante controlables, bastante claros y bastante limitados. Las redes, desde hace tiempo, de acuerdo al Foro de Jericó desde 2003, han dejado de comportarse de esta manera. Las redes hoy en día se comportan como sistemas distribuidos, es decir, son elementos donde todo el mundo tiene interacción con todo el mundo, donde es muy sencillo que una cafetera, un microondas, una impresora tenga visibilidad de todo lo que hay en la red. Para muestra de esto que les estoy comentando, hace cosa no más de un par de meses, tuvimos estas noticias de la vulnerabilidad llamada Print Nightmare. Print Nightmare consistía en que los atacantes, aprovechando una vulnerabilidad de Microsoft, eran capaces de meterse a las redes de sus víctimas a través del sistema operativo de las impresoras. Las impresoras no son elementos con una gran seguridad y entonces el atacante podía usar la impresora como una puerta trasera, pero no solo eso. Cuando entraba a la red, entraba con un perfil de administrador. Y entonces era prácticamente el paraíso para los atacantes. Esto es muestra de la interconexión de la cual les estoy hablando. Todos los elementos se hablan con todos los elementos en una red, todos los elementos ven, todos los elementos al sumamente complejo garantizar que nuestra red no sea vulnerable. Por eso son exitosos los ataques de malware y de ransomware, porque se pueden propagar fácilmente al interior de una red. Hoy en día, y esto es justamente de lo que hablaba el Foro de Jericó, las redes de las organizaciones alrededor del mundo, ustedes lo saben bien, tienen recursos distribuidos. Claro que tienen recursos al interior del perímetro,
pero también tienen recursos a manera de software as a service, también tienen recursos en la nube, tienen data centers externos y tienen usuarios que están en todas partes, usuarios que se están conectando desde su casa, más ahora con la pandemia, desde alguna otra ciudad porque se mudaron temporalmente durante la pandemia, desde un café, desde el aeropuerto y a veces desde la oficina. El problema no es ese entorno, el problema no es el contexto, ni nuestros usuarios, ni tener recursos en la nube. El problema es estar protegiendo estas redes, esta lógica híbrida, esta lógica de interconexión de sistemas distribuidos con soluciones de seguridad tradicional, soluciones que tienen más de 30 años de antigüedad, que fueron creadas para proteger otras redes, otros dispositivos, para proteger incluso otras lógicas de trabajo de oficina de 9 a 6 de la tarde, donde la gente no se conectaba después de las 6, mucho menos antes de las 9, y siempre sabíamos dónde estaban enfocados. El firewall nació en 1989, es decir, tiene mucho tiempo desde que estas tecnologías fueron creadas. Y es por ello que, como consecuencia del Foro de Jericó, como consecuencia de la insistencia en seguir utilizando herramientas de seguridad tradicional, Forrester en el año 2010 lanza este modelo que conocemos como Zero Trust. Forrester identifica que la seguridad tradicional basada en el perímetro no es efectiva contra los ataques. Identifica Forrester también que es necesario que la seguridad se propague a través de todo el ecosistema. Esta frase, esta palabra que utilizó Forrester, propagar, es sumamente importante, porque lo que están buscando es justamente como un malware, como un ransomware, como una enfermedad que se difunda, que se contagie la seguridad a todo el mundo, sin importar dónde se encuentren. Ahorita es muy claro hablar de estos términos porque es simplemente como un modelo de vacunación. Garantizar que si yo vacuno a toda la población, va a haber menor posibilidad de que haya infecciones. Lo mismo proponía Forrester desde 2010 para la seguridad de las redes. Y es ahí donde nace esta idea de Zero Trust, este concepto de Zero Trust. Una aclaración. Zero Trust no es una tecnología, Zero Trust no es un software, no es un hardware, no es algo que uno pueda instalar, prender, echar a andar y estar protegido. Zero Trust es un concepto, una filosofía y un marco de referencia de seguridad. Zero Trust parte de la idea de que cualquier situación de confianza que exista conlleva una subcategoría de riesgo. Piénsenlo en su vida cotidiana, piénsenlo cuando cruzamos la calle en un semáforo, cuando tomamos un avión, cualquier situación donde yo tenga que confiar en el otro conlleva un riesgo. Incluso cuando confío en mi propia persona, hay un riesgo de que las cosas no salgan 100% bien. Y la única manera de enfrentar este riesgo, la única manera de disminuirlo, como bien dice Carlos Pereda, este filósofo español, es eliminar la confianza. Sin confianza no hay traición. No hay forma de que las cosas salgan mal si yo no deposito la confianza en el otro. Claro, si yo no deposito la confianza en el otro, muchas veces tampoco se pueden hacer las cosas, ¿no? Dependo de esta relación. Y entonces no vamos tan lejos con el modelo de Zero Trust como para eliminar la confianza, pero sí vamos en un elemento donde vamos a transformar la confianza implícita que tenemos en nuestros usuarios, que hoy en día es una confianza a ciegas, es una confianza donde les damos acceso a todo al interior de la red y lo vamos a convertir en una confianza templada, una confianza que tenga fundamentos y que nos permita estar tranquilos de que aquello a lo que le estamos permitiendo acceder al usuario, aquello que le estamos permitiendo que el usuario haga al interior de la red, no va a poner en riesgo nuestros recursos, no va a poner en riesgo la funcionalidad de la red y la operación de la misma. Ahora sí, entramos de lleno a los 10 mandamientos de Zero Trust. Primer mandamiento, asuman que van a ser vulnerados por sobre todas las cosas. Adoptar la filosofía de Zero Trust como paradigma de ciberseguridad es una carrera de resistencia, sí, pero en esta carrera de resistencia el primer paso implica asumir que vamos a ser vulnerados o que ya fuimos vulnerados. No importa el tamaño de nuestra organización, no importa qué tan interesante parezca ser yo como usuario
o poco interesante. Yo no soy el CFO de AppGate, yo no soy el CEO. Yo podría pensar, bueno, a ningún ciberatacante le va a interesar vulnerar mi dispositivo. Claro, Carlos, no quieren vulnerarte porque tú seas interesante. Quieren vulnerarte porque tú eres un punto de acceso que les permite llegar a otros lugares a través de la red. Y en ese sentido, como punto de acceso, todos somos interesantes. Cualquier organización es suficientemente redituable para un grupo de hackers, para un atacante, sacar provecho de ella. Pensemos en esta realidad lamentable que todos estamos viviendo, este tema de coronavirus. Si nos ha mostrado algo es que todos somos vulnerables, que todos estamos expuestos y que lo único que podemos hacer es reducir la posibilidad de ser infectados. No la eliminamos al 100%. Usamos cubrebocas, nos hemos aislado socialmente, nos hemos vacunado y a pesar de ello seguimos siendo vulnerables. Creo que esta enfermedad ha contribuido a que transformemos el entendimiento de lo que a seguridad se refiere. La realidad de todas nuestras redes, lamentablemente, es esta. La gran mayoría de las organizaciones públicas y privadas alrededor del mundo tienen su red configurada de esta manera. Es decir, es una red altamente funcional, es una red ágil que permite que los atacantes, si logran entrar a ella, se muevan en ella a sus anchas. Recuerden 2017, recuerden Equifax. No estamos hablando de la tiendita de la esquina, estamos hablando de una gran organización de carácter mundial. Los atacantes se metieron a la red, los atacantes pudieron establecer un repositorio al interior de la red, almacenar información, robarse esa información sin que nadie se diera cuenta. ¿Por qué? Porque la seguridad perimetral los protegió para que nadie pudiera verlos una vez que estaban al interior de la red. Segundo mandamiento, nadie es confiable, de verdad, nadie. Toda conexión, toda comunicación, todo acceso a la red es un punto vulnerable que demanda supervisión. Tuvimos un cliente, ya no tiene ese problema, pero se metieron a atacarlos a través de la red del circuito cerrado de televisión, de las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque las cámaras, pues era fácil meterse a ellas, no tienen ningún software de seguridad. Se metieron, las cámaras estaban en la misma red que el resto de sus recursos y a través de las cámaras lograron robar información. Las cámaras, ¿qué necesidad tenían de ver el repositorio de finanzas, por ejemplo? Las cámaras, ¿qué necesidad tenían de ver el sistema de facturación? Ninguna. Sin embargo, así están configuradas las redes, con un exceso de confianza. Y es justamente lo que les decía hace rato. Así vivimos nosotros, con una confianza ciega en el otro. Cuando cruzamos la calle, lo hacemos confiando a ciegas que la gente que está detenida en el semáforo no tiene ninguna urgencia, no está desesperado, su hijo no está enfermo en la parte de atrás del coche y quiere llegar con urgencia al hospital, no es un psicópata que va a acelerar de forma súbita, pero si eso sucediera, si esa persona decide acelerar, como peatones no tenemos forma de protegernos. Estamos a escasos metros de distancia con el coche y va a ser muy difícil salir sin un solo golpe de esa situación. 88% de los problemas de ciberseguridad se deben a errores humanos. Este número lo he visto ahora con la pandemia crecer hasta el 93% de acuerdo a algunos analistas. Realmente arriba del 80% ya no me importa mucho si es 80, 88 o 93. Es un número altísimo. Y nosotros, ¿por qué permitimos que este número siga siendo tan grande? Porque confiamos en los usuarios, a ciegas. Porque creemos que una conexión de un usuario promedio no va a ser ningún problema. Eso es el principal punto que nos hace vulnerables. Si no asumimos, como dice el primer mandamiento, que somos vulnerables, no entendemos que nadie es confiable. Una vez que entendemos que no son confiables, reducimos nuestra vulnerabilidad significativamente. Tercer mandamiento, no brindarás acceso sin antes verificar. No es suficiente validar las credenciales del usuario, nombre de usuario, contraseña. No es suficiente validar que el usuario utilice varios, ¿cómo se dice?, elementos en su contraseña, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, etcétera. Es necesario validar que el usuario sea quien dice ser. Validar que su contexto de conexión implique la menor cantidad de riesgos y que establezca una postura de seguridad para brindarle acceso a la red. Estos son varios elementos, contexto, postura de seguridad, vamos a hablar de ellos, pero
hagamos un resumen rápido. ¿Qué implica el contexto? Si yo soy una organización donde todos mis usuarios deberían estarse conectando desde Ciudad de México, ¿por qué estoy recibiendo conexiones desde Irán, desde China, desde algún lugar de Europa del Este? No tiene ningún sentido. ¿Por qué recibo conexiones los sábados a las 3 de la mañana cuando mis usuarios, si no están dormidos, están festejando en algún lugar? Y sobre todo, postura de seguridad. Hay ciertos elementos que yo puedo obligar, que puedo volver mandatorios como gobierno de TI para que mis usuarios se conecten. Y si esos elementos no se cumplen, por ejemplo, utilizar cierto sistema operativo. No estás utilizando el sistema operativo autorizado, no te voy a dar conexión. Conectarte desde cierto tipo de redes. Te estás conectando desde una red pública, desde una red insegura, no te voy a dar conexión. Te estás conectando cuando desactivaste el anti-ransomware, perdón, pero no tienes conexión porque estás poniendo en riesgo a toda la organización. Esto, verificar antes de garantizar la conexión, es tan importante como preguntar quién es cuando alguien toca el timbre de su casa. Yo no me imagino que nadie de los que están aquí en esta llamada, en este momento, si tocaran el timbre, ustedes abrieran la puerta, invitaran a la persona a sentarse en la sala, le ofrecen un café, le preguntan si quiere el café con azúcar, con leche, y ya que le están llevando el cafecito a este desconocido, le preguntan, disculpa, ¿quién eres? Si esa persona es un secuestrador, si esa persona es un asaltante, preguntarle quién eres cuando estás sentado en tu sala es demasiado tarde y creo que a todos nos queda lógico. Sin embargo, eso hacemos con nuestros usuarios de red. Primero los dejamos entrar a la red y después les pedimos que nos digan quiénes son. Demasiado tarde. Si se trata de un hacker, cuando nosotros estamos tratando de autenticarlos, ellos ya están propagando código malicioso al interior de nuestra red. Es fundamental autenticar primero y conectar después. Es fundamental basarnos en la identidad del usuario, en su contexto y en su postura para permitirles entrar a nuestra red. Cuarto mandamiento, y esto ya empiezan a concatenarse más los mandamientos. Esto ya tiene que ver con lo que dijimos en el tercero. No basarás el acceso en IP. Un acceso basado en la IP es un acceso estático. Es un acceso incapaz de entender el contexto de los usuarios y su riesgo. Es necesario basar el acceso en una lógica dinámica. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo clarísimo. Esto es un acceso basado en IP. Simplemente se reduce a puedes acelerar, no puedes acelerar, debes tener cuidado antes de cruzar la calle. Es así de sencillo. Son dos reglas básicas, accedes, no accedes. No me importa tu contexto, no me importa si estás poniendo en riesgo la red de la organización, no me importa si estás en un Starbucks o en el aeropuerto o en la oficina. ¿Eres quién eres? ¿Carlos Bortoni? Perfecto, pasa. Ah, ¿no eres Carlos Bortoni? No puedes pasar. Hay una anécdota de hace algunos años en México, no sé si sea cierta, pero por lo menos es ilustrativa. En aquel entonces, el gobernador del Banco de México utilizaba una tablet y con esa tablet se conectaba a todos los sistemas, repito, del Banco de México, no de cualquier institución. Y él había pedido que esa tablet no tuviera nada de seguridad, porque eso le impedía acceder a los recursos. Y entonces ni siquiera quería que tuviera nombre de usuario y contraseña su tablet. Imagínense el nivel de riesgo de estos elementos estáticos que obviamente por el perfil que tenía el señor se le garantizaba el acceso a la red. Un acceso a través de un dispositivo que era altamente sencillo que él lo perdiera. Perdón. De ahí que sea importante basar el acceso en muchos más elementos y no solo en la dirección IP. Y eso nos habla el quinto mandamiento. Establecerás los accesos según el contexto de tus usuarios. El acceso del usuario, al basarlo en su contexto, permite entender la integridad de la conexión y garantizar un control granular de los recursos que este usuario puede alcanzar. Un usuario en distintos contextos es un usuario que puede acceder a distintos recursos. Les pongo un ejemplo. Yo, en el contexto casa, pero desde la laptop, puedo acceder a muchos recursos de Upgrade. Yo, en el mismo contexto casa, conectado a la misma red, pero desde mi dispositivo móvil, puedo acceder solo al servidor de correo electrónico. ¿Por qué? Porque la laptop me la dio la gente de TI, porque la laptop la controla la gente de TI. El dispositivo móvil es mío desde hace 10 años. No
tienen idea qué utilizo en él, qué hago en él, cómo navego, y entonces es altamente posible que mi dispositivo móvil estuviera comprometido. Otro ejemplo, y acá quiero pedir perdón, una disculpa, no por el anuncio a Starbucks, sino por el anuncio a Apple. No me había dado cuenta que todas las máquinas que están en la mesa son de Apple, eso ni modo, se me fue el detalle, pero bueno, seguimos. ¿Cuántas veces como usuarios no nos conectamos desde lugares públicos a recursos críticos? Y no piensen solo en recursos de las organizaciones. ¿Cuántas veces no han utilizado una Wi-Fi pública para revisar su estado de cuenta, para revisar si ya les pagaron, si ya depositaron, para hacer una transferencia? Una Wi-Fi pública con la cual estamos completamente expuestos y nosotros nos conectamos con recursos sensibles o a recursos sensibles. Un usuario que se conecta desde una red pública es un usuario que debe tener un mínimo de privilegios al interior de la red, prácticamente privilegios nulos, que no puedan poner en riesgo a la organización. No importa que ese mismo usuario, Carlos Bortoni, media hora después que ya no está en el café y se encuentra en las oficinas, ese usuario entonces va a poder tener mucho mayor visibilidad. El mismo usuario, con las mismas políticas, en contextos diferentes, va a ser tratado de forma diferente. Sexto mandamiento, cuidarás tus recursos, así locales como remotos. En un mundo como en el que vivimos, que se los presentaba hace rato, son sistemas distribuidos, un mundo con redes híbridas donde la protección de los recursos no puede depender solo de la ubicación del recurso. Yo necesito garantizar que voy a proteger el recurso, esté en la nube, sea software as a service o esté en mi data center. Es necesario garantizar también que los usuarios puedan acceder a estos recursos de forma segura, sin importar si están en sitio o en alguna instancia remota. No sé si ustedes han escuchado esta parábola, esta historia de los 6 sabios ciegos. Es como una de las típicas historias orientales donde le presentan a 6 sabios, les piden que toquen ciertos elementos. Y entonces ellos no saben que están tocando un elefante porque son ciegos. Uno toca los colmillos, otro toca la trompa, uno la pierna, otro la oreja y así distintas partes del elefante. Y el que toca los colmillos dice, no, bueno, esto es una lanza, evidentemente, no hay duda alguna de que es una lanza. El que toca la trompa dice, no, estás tontísimo. Lo que tenemos aquí es una manguera o una cuerda. Y así el que toca la pierna dice, esto es una columna, no sé cómo están viendo que esto es una lanza. En fin, esa realidad de los 6 sabios ciegos es la realidad de la gente de TI, de la gente de seguridad, con estos esquemas híbridos de trabajo, con estas redes híbridas desde la cual los usuarios se conectan desde cualquier sitio. Antes vivíamos en esta realidad. Usted está aquí, sabemos que se está conectando desde la oficina. Hoy vivimos en esta otra realidad. La gente de TI se pregunta, ¿dónde estás? ¿Desde dónde te estás conectando? ¿Cómo puedo controlar tu acceso? ¿Qué debo hacer? Etcétera, etcétera. La realidad es que los usuarios pueden estar conectados desde cualquier lugar, estar trabajando desde cualquier sitio y necesitamos garantizar sí o sí la integridad de esa conexión. Séptimo mandamiento, autenticarás, autorizarás y después conectarás. Esto tiene que ver fuertemente con el tema de verificar primero, dar conexión después. La lógica de la seguridad tradicional, conecta primero, autentica después, compromete la integridad de los recursos, deja expuestas a las organizaciones ante cualquier atacante o ante cualquier usuario descuidado. Es necesario crear un modelo de confianza de 6 niveles. Un modelo de confianza que no solo al momento de autenticar valide la integridad de la conexión de ese usuario, sino que durante toda la sesión esté revisando que esta confianza no se rompa. Un modelo de confianza que empieza así, con el nombre de usuario y contraseña, pero que después pasa por un doble factor de autenticación para validar que el usuario sea quien dice ser, y que a eso le añadimos revisar el contexto de conexión para entender que se esté conectando en un contexto adecuado y revisar la postura de seguridad. Revisar que el usuario esté utilizando el dispositivo adecuado para conectarse, que ese dispositivo esté conectado como la gente de TI quiere que esté conectado, que el anti-ransomware, el anti-malware, los parches de seguridad del sistema operativo estén actualizados, que
estén corriendo solo ciertos procesos. Incluso podemos validar que si ese dispositivo tiene abierto, no sé, Facebook, bueno, no tienes acceso a la conexión porque no deberías tener abierto Facebook para estar accediendo a este tipo de recursos. En fin, validar varios elementos, más de 33 elementos en cuanto a postura de seguridad se refiere, y determinar si esos elementos se rompen o si esos elementos no se establecen. Yo determino a qué te voy a dar conexión. Puedo darte conexión a poquitas cosas, puedo darte conexión a nada o puedo darte conexión a todo. Va a depender de tu contexto. Y si en el camino tú rompes con esa confianza, también voy a romper con la conexión que tenías. Si tú cambias de red, si tú te mueves, si tú desinstalas tu anti-malware, etcétera, entonces no vas a cumplir con mi postura de confianza y aunque ya habíamos establecido conexión, la puedo romper para que no comprometas la integridad de la red. Octavo mandamiento, no alterarás tu red, te concentrarás en el usuario. No es necesario hacer una renovación tecnológica, no es necesario modificar la infraestructura de la red de sus organizaciones para garantizar el acceso seguro. Es importante centrarse en el usuario de tal forma que nos permita protegerlo de un modo ágil y granular. No necesitamos hacer una renovación tecnológica como sí lo piden algunas soluciones de seguridad tradicional. No necesitamos hacer un cambio de mis switches, mis routers, mis firewalls, no. Podemos convivir con cualquier entorno y podemos proteger esos entornos, centrándonos en el usuario, enfocándonos a nivel de host para entender los distintos contextos de conexión y los distintos momentos en los que se está conectando mi usuario y determinar cómo voy a tratar a ese usuario en cada uno de los contextos. Carlos Bortoni no es el mismo Carlos Bortoni en el banco, en la oficina, en el bar o en un Starbucks. Son 4 usuarios diferentes, son 4 formas de comportamiento distinto y hay que saber tratar a esos usuarios con esa forma distinta. Hoy en día con la pandemia, con la gente trabajando, haciendo home office, ha quedado claro que los usuarios tienen hábitos de navegación muy distintos en la oficina que en sus casas. En la oficina normalmente no descargan películas, en la oficina no interactúan con sus hijos, en la casa sí lo hacen. Y entonces los dispositivos que se llevaron a sus casas para poderse conectar tienen otro nivel de riesgo porque están expuestos a otra realidad. Noveno mandamiento, nos acercamos al final. Inspeccionarás los accesos de tus usuarios. Es importante tener trazabilidad de los accesos. ¿Por qué? Porque esto permite prevenir, detectar, responder y mitigar a lo que pueda estar sucediendo dentro de nuestra red. Las redes del grueso de las organizaciones se rigen bajo este principio. El baño es de uso exclusivo de los clientes. Las redes permiten a sus usuarios que hagan con ellas lo que quieran. Hace algunos años, cuando éramos en otro fabricante, trabajaba yo, utilizábamos una VPN y tenía un compañero que nos decía, pero ¿por qué no se conectan a Netflix Estados Unidos con la VPN? Es facilísimo, pueden ver otras películas, otros contenidos, etcétera. Eso es lo que permite una red en manos de cualquier usuario. La red tiene este aviso. La red es de uso exclusivo para el trabajo. Claro, pero ¿cómo garantizamos que la gente solo lo utilice para el trabajo? ¿Cómo garantizamos que solo los clientes entren al baño y no entre cualquier otra persona? Yo no sé ustedes, pero creo que Sanborns es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Cualquier persona puede hacer uso del baño de Sanborns, sea cliente o no sea cliente. Lo importante es que cuando un usuario entra a mi red, yo tenga capacidad para determinar qué está haciendo ese usuario, para ver cómo se está comportando y en caso de que sea necesario corregir, aplicar correcciones a lo que está sucediendo con ese usuario a través de mi red. Y entonces sí, establecer un gobierno de TI que me garantice que los usuarios están utilizando mi red de la forma en la que deberían estarla utilizando y nada más. Y por último, 10º mandamiento, no darás más privilegios de los necesarios. Si se acuerdan, con esto empezamos la plática. Eliminar privilegios, reducir la confianza. Un exceso de privilegios para los usuarios implica una sobreexposición de recursos que es innecesaria. Si ustedes lo piensan, en ninguna organización en el mundo, la gente de recursos humanos hace lo mismo que la gente de sistemas. Tienen funciones específicas al interior de la organización, utilizan herramientas específicas para cumplir con esas funciones y sin embargo,
tanto los de RH como los de sistemas pueden acceder a este gran conjunto de recursos que están dentro de la red. El contexto actual demanda reducir la superficie de ataque para neutralizar a los adversarios. Demanda que nuestros usuarios solo tengan visibilidad de aquellos elementos que necesitan ver para cumplir con su trabajo, de tal suerte que podamos mitigar significativamente el peligro que implica la conexión, el riesgo que implica la conexión de algún usuario, de cualquier usuario. Esto es una red con exceso de privilegios. Es tan absurdo como imaginen que ustedes tuvieran una fuga en el baño de su cuarto, de su recámara principal en su casa. Le hablan al plomero, el plomero llega y ustedes le dicen al plomero, señor plomero, revise todo lo que tenga que revisar. Y entonces el plomero se mete al cuarto de sus hijos. Insisto, la fuga está en el baño de la recámara principal, pero el plomero revisa el cuarto de sus hijos, se revisa abajo de la cama de sus hijos, se mete también al closet de su esposa, de su esposo, revisa qué hay en el guardarropas, en el closet, revisa la ropa para ver si le gusta algo y después llega al baño para revisar la fuga. Así son las redes de nuestros clientes hoy en día. Están abiertas para que el plomero pueda ver todo en la casa cuando lo único que el plomero tendría que hacer es caminar derecho al baño y revisar la fuga. Lo único que los usuarios tendrían que hacer es enfocarse en sus recursos, de tal suerte que si logramos contener el movimiento lateral, si logramos minimizar la confianza que tenemos hoy en día en nuestros usuarios al interior de nuestras redes, vamos a también poder mitigar el impacto de cualquier ataque. Un usuario como este, que entrega su nombre de usuario y contraseña, un usuario como este que está en rojo, que entrega, no sé, compromete su dispositivo e instala un ransomware, es un usuario que si adoptamos el modelo de Zero Trust, que si implementamos una arquitectura de perímetro definido por software, no va a poder afectar al resto de la organización. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que se mueva lateralmente, porque no va a poder alcanzar estos recursos y al no poderlos alcanzar, al no poderlos ver, no los va a poder contagiar, no los va a poder infectar. Repasemos rápido los 10 mandamientos. Asume que serás vulnerado por sobre todas las cosas. Nadie es confiable. No brindarás acceso sin antes verificar. No basarás el acceso en la IP. Establecerás tus accesos según el contexto. Cuidarás tus recursos, así locales como remotos. Autenticarás, autorizarás y después conectarás. No alterarás tu red, te concentrarás en el usuario. Inspeccionarás los accesos de tus usuarios y no darás más privilegios de lo necesario. En AppGate podemos ayudarlos a hacer esto. En AppGate podemos garantizar que las personas adecuadas se conecten al recurso que necesitan conectarse siempre y cuando lo hagan desde el lugar correcto y en el momento correcto. Me encantaría escucharlos, me encantaría platicar con ustedes, saber cómo podemos ayudarlos al interior de las redes, de sus redes. Muchas gracias. Pues bueno, agradecerles por supuesto a toda la audiencia y a ti por este tiempo, por esta charla. Está con nosotros también nuestro director general, Carlos Gami. Está teniendo un poco de intermitencias con el internet, pero está presente, por supuesto. Y bueno, invitarlos a que cualquier duda, comentario, cualquier solución en la que nosotros, más bien cualquier reto en donde ustedes se vieron en este momento reflejados o algunas de sus empresas, por favor no duden en buscar a BG2 y estamos a sus órdenes.